Alabado y glorificado el nombre del Señor por siempre. Qué bueno es servir al Señor y poder estudiar su palabra. Recordemos que la iglesia nació el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo se derramó sobre los creyentes que esperaban el cumplimiento de la promesa de Jesucristo. Sin embargo, las personas que ese día recibieron el bautismo en el Espíritu Santo, todas eran judías. Desde el principio, Dios ha deseado bendecir a toda la humanidad. Por esta razón, Dios estableció un plan para salvar también a las personas no judías. Amados hermanos, estamos en la lección número 13. Todos los pueblos alaban al Señor. Se encuentra el texto en la Biblia en Hechos 10, del 34 al 47. Y el texto áureo dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que lo teme y hace justicia. Y se encuentra en Hechos 10, del 34 al 35. Los objetivos para esta lección son: afirmar que Dios desea salvar toda la humanidad, comprender que Dios desea que echemos a un lado nuestros prejuicios y nos humillemos ante Él, proclamar que Dios está presto a darnos una nueva oportunidad para comenzar un camino de fe y esperanza. En el vocabulario aparece la palabra centurión, que es un puesto de honor en el ejército romano, dado a los líderes de una centuria, una unidad de aproximadamente 80 soldados regulares. La unidad principal del ejército romano era la legión, que en teoría tenía unos 6.000 hombres, pero en realidad comprendía entre 4.000 y 6.000 soldados. Había 10 cohortes o compañías en cada legión, y cada cohorte tenía 6 centurias. Cada centurión comandaba entre 70 a 100 hombres. Y la frase temeroso de Dios. Este es el término que emplea el Nuevo Testamento para designar a las personas no judías que aceptaban los puntos básicos de la fe de Israel, pero que no habían tomado los pasos necesarios para convertirse al judaísmo. Pasemos a la Biblia en Hechos 10, del 34 en adelante. Leemos la palabra en el nombre del Señor. Pedro entonces comenzó a hablar y dijo: ahora entiendo que de veras Dios no hace diferencia entre una persona y otra, sino que en cualquier nación acepta a los que los reverencian y lo hacen lo bueno. Dios habló a los descendientes de Israel anunciando el mensaje de paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes bien saben lo que pasó en toda la tierra de los judíos, comenzando en Galilea, después que Juan proclamó que era necesario bautizarse. Saben que Dios llenó de poder y del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y que Jesús anduvo haciendo bien y sanando a todos los que sufrían bajo el poder del diablo. Todo esto pudo hacerlo porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todo lo que hizo Jesús en la región de Judea y en Jerusalén. Después lo mataron, colgándolo en una cruz. Pero Dios lo resucitó al tercer día e hizo que se nos apareciera a nosotros. No se apareció a todo el pueblo, sino a nosotros, a quienes Dios había escogido de antemano como testigos. Nosotros comimos y bebimos con Él después que resucitó. Y Él nos envió a anunciarle al pueblo de Dios que Dios lo ha puesto como juez de los vivos y de los muertos. Todos los profetas habían hablado ya de Jesús y habían dicho que quienes creen en Él
reciben por medio de él el perdón de los pecados. Todavía estaba hablando Pedro cuando el Espíritu Santo vino sobre todos los que escuchaban su mensaje. Y los creyentes procedentes del judaísmo que habían llegado con Pedro se quedaron admirados de que el Espíritu Santo fuera dado también a los que no eran judíos, pues los que los oían hablar en lenguas extrañas y alabar a Dios. Entonces Pedro dijo: ¿acaso puede impedirse que sean bautizadas estas personas que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y así concluye el texto que va a ser estudiado por el hermano Richard López. Los dejamos en este momento. Amado hermano y amigo, Dios te bendiga. Dios te guarde. Qué bueno que podemos volvernos a encontrar como todas las semanas en este espacio que Dios ha permitido para el estudio de la palabra del Señor, sobre todo con la palabra en el corazón. En este día vamos a seguir estudiando la lección que nos ocupa, que es la número 13, que tiene como tema principal en el libro de los Hechos el encuentro de Pedro con Cornelio. En este texto bíblico que estudiamos hoy, vemos cómo Dios reveló parte de su plan a dos personas distintas. Por un lado, Dios se reveló a un militar romano llamado Cornelio. Este hombre, aunque no se había convertido al judaísmo, era un temeroso de Dios, según establece la historia y la escritura. Dice que Cornelio tenía fe en el Dios de Israel y que Dios le dio un mensaje en particular. Un día estaba Cornelio, nos imaginamos, meditando en el Señor, y recibe esta visión de parte de Dios de que se levantara y fuera a buscar al apóstol Pedro. Cornelio pues inmediatamente va y obedece la voz del Señor y se lanza a buscar al apóstol Pedro. Por otro lado, tenemos a Pedro. En la historia nosotros vemos cómo Pedro está quedándose también en una casa, y en esta casa recibe también una revelación de parte de Dios. En esa revelación, Pedro ve cómo toda clase de criaturas, toda clase de animales, puros e impuros, son lanzados desde un lienzo, y se le ordena a Pedro que comience a comer de lo que estaba viendo. Y el Señor Pedro, al ver aquella lista de animales que se le prohibía comer al pueblo de Israel, comenzó a quejarse y a decir: Señor, yo no puedo comer de estos animales que son impuros. Así que nosotros vemos cómo al principio Pedro se opuso a cumplir con esa visión que Dios le estaba dando, y no quería sobre todo someterse a tener que ingerir este tipo de alimentos, pero recibe una orden de parte del Señor diciendo: no, mira, tienes que hacerlo, y tú no puedes, ni tienes la capacidad, ni siquiera puedes llamar impuro o llamar a algo que no es agradable a lo que yo he limpiado, dice el Señor. Así que vemos un encuentro a través de esta visión de cómo Dios ordena los pasos del creyente hacia la dirección que Dios quiere. Y esa dirección era que Pedro comprendiera que el mensaje del Evangelio no era un mensaje exclusivo, encapsulado o dentro de un ostracismo donde nadie más
que el pueblo judío pudiera escuchar del evangelio que Cristo había traído y que a través de su muerte y resurrección había alcanzado salvación para cada uno de aquellos que tomaran y aceptaran a Cristo como Señor y Salvador. Así que miramos esos dos escenarios. Por un lado, luego de los acontecimientos que el libro de los Hechos nos está narrando, que ya hemos visto algunos de ellos, cómo el Señor se manifestó primero hablándole en sus últimas palabras a los discípulos, luego en el aposento alto cuando se derrama el Espíritu Santo, cómo Juan y Pedro van al templo de la Hermosa, a la puerta de la Hermosa, y sanan a una persona que había sido coja de nacimiento, y una serie de sucesos que se vienen desarrollando hasta que llegamos al punto donde Pedro recibe esta visión y esta orden de parte del Señor para llevar el evangelio a personas no judías. Y empieza entonces la discusión, porque realmente en el corazón de Pedro hay un conflicto igual que en el de Cornelio. O sea, al principio ni Pedro ni Cornelio podían comprender las visiones que habían recibido. Las pudieron entender luego cuando estuvieron ambos frente a frente. Imagínense ustedes, Pedro era judío, un hombre que vivía en Galilea, era la región más pobre de Israel. Sus fronteras estaban tocando tierras extranjeras, varias tierras extranjeras. Así que había un contacto continuo de ese pueblo galileo con personas extranjeras. ¿Okay? Así que ellos se aislaban aún más para tratar de no mezclarse con personas extranjeras. Cornelio, por otro lado, era un soldado que gozaba de la ciudadanía romana y tenía unos privilegios. Vivía en una colonia romana que excluía a las personas que no tenían ciudadanía romana. Así que Pedro era un líder judeo-cristiano que había caminado con el mismísimo Señor Jesús, y Cornelio era un hombre extranjero que vivía una relación con la fe judía, y era una relación tenue y era una relación con la comunidad cristiana, pero era una relación un tanto alejada, un tanto fría, porque no se le consideraba como parte del pueblo el pueblo judío en ese sentido, y no podía adorar de la misma manera. Se tenía que sentar con las mujeres atrás, no tenía el privilegio de en la sinagoga sentarse junto a los hombres. Así que había toda una serie de conflictos, había una serie de prejuicios, todos alrededor de esta historia que estamos viendo y estamos narrando. Así que Pedro simplemente pregunta por qué se ha convocado a la reunión a la que él está asistiendo, por qué lo mandó Cornelio a llamar. Y Cornelio le responde y le narra la visión que había tenido de parte de Dios de que saliera al encuentro de Pedro. Así que le cuenta toda la historia al apóstol y al resto de las personas que estaban presentes allí con ellos. En ese momento, entonces, cuando Pedro entiende y narra su visión, cuando Cornelio, por otro lado, narra la suya, en ese momento ambas visiones, la del uno y la del otro, se unen y se revela el plan de Dios. Ese plan de Dios que es para la salvación tanto de judíos como de gentiles. Tenemos que insistir. Cornelio había recibido una parte de la visión y Pedro había recibido otra parte de esa visión. Y la visión no estuvo completada hasta que ambos hombres se encontraron, cada uno con sus respectivas visiones. Y cuando se unen, entonces comprenden cuál es el propósito de Dios que los llevó a ambos a conocerse. Y es interesante porque Pedro fue y comenzó, yo me imagino, un conflicto en su ser
en su cabeza, decir, pero ¿qué yo hago? O sea, esta gente, es romano, oficial romano. Y para insistir más en lo que estoy diciendo, Cornelio pertenecía a la misma compañía del ejército romano que había crucificado al Señor Jesucristo. Así que cuando Pedro se encuentra de frente con este hombre y le reconoce, y por sus insignias, porque siempre hay unas insignias distintivas en el ejército que lo identifican a la compañía a la que pertenecen, él reconoce, espérate, pero este es de los hombres que mataron al Señor, y mira a dónde Dios me está enviando. O sea, yo me imagino el conflicto. O sea, eso por un lado. Segundo, es un gentil. Y no solamente eso, los que acompañaban a Cornelio eran todos gentiles. O sea, ninguno de ellos era judío. Así que hay una tremenda confusión en la mente de Pedro. Pero por el lado de Cornelio también había una gran confusión. ¿Por qué? Porque él, al ver a Pedro, se arrodilla. Y es Pedro quien le tiene que decir, no, tú no te tienes que arrodillar delante de mí, yo no soy nadie. Levántate. Y miren el contraste, un hombre poderoso, un hombre que tenía la autoridad, un hombre que era jefe de una centuria. Este hombre viene y se arrodilla delante de un hombre pobre, un hombre pescador, un hombre que no tenía un bagaje. Pero de acuerdo a los valores romanos, no tenía ningún rango social. No había ni siquiera que reconocerle su presencia. Pero Pedro rechaza ese acto de adoración, afirmando que él es solamente un ser humano, un instrumento de Dios igual que Cornelio. Sin embargo, en ese acto de ese encuentro entre ambos, Pedro cuenta su historia y cuenta la historia de otro Galileo, el Señor Jesús, también pobre, colonizado, igual que Pedro. Pero decía, ese sí merece toda adoración y toda la gloria. Como estudiamos en el libro de Apocalipsis en las lecciones anteriores, o sea, todo el firmamento, toda la creación, toda la humanidad le rinde honor al Señor que la merece, porque es digno de toda alabanza y de toda gloria. Así que lo vemos entonces en este encuentro, un hombre poderoso con un hombre humilde, y se invierten los papeles. Y empieza Pedro a predicar. Y es interesante porque Pedro comienza un diálogo indicando sobre todas las cosas que él está consciente de que está violando la ley, que está violando sus tradiciones. Esa ley, esas tradiciones le prohibían tener comunión en la mesa con personas no judías. Pero comienza a predicar porque era lo que sabía hacer. Y es algo importante este señalamiento de que es lo que él en ese momento sabía y fue llamado a hacer: predicar el evangelio. Y la iglesia está llamada a eso. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es el testigo de Cristo. Y la iglesia, como testigo de Cristo, no tiene otra función, no tiene otra tarea que predicar el evangelio. A eso ha sido llamada, a predicar el evangelio, las buenas nuevas, a todo aquel que necesita un encuentro real con nuestro Dios. O sea, no podemos tener miedo a quien tengamos de frente, tenga autoridad o no tenga autoridad. La autoridad suprema la tiene Dios, y solamente a Él le tememos. A ser humano, a ninguno. Autoridad humana, ninguna. Por eso, aunque Pedro en principio tuvo un titubeo, se lanzó a hacer lo que el Espíritu Santo le puso en su corazón y comenzó a hablar de Jesucristo. Cornelio, cuando escucha hablar de Jesucristo, que fue enjuiciado, fue muerto
en la cruz por el gobierno romano. Y fíjense que le está hablando a una autoridad romana, pero que Dios le levantó de los muertos y ellos habían sido testigos de eso. Sucede algo maravilloso. El pasaje entonces plantea y nos dice que todavía estaba Pedro hablando cuando todos, Cornelio y los que acompañaban a Cornelio, recibieron el Espíritu Santo. Hubo todavía más confusión en la mente de Pedro y de los que acompañaban a Pedro. Pero espérate, no solamente hay comunión, nos envían a tener comunión con ellos, sino que ahora también reciben el Espíritu Santo. ¿Qué es esto? Es la pregunta que hay en la mente de Pedro y de aquellos que le acompañaban. O sea, no solamente estamos violentando la ley que prohibía que comiéramos en la mesa con ellos, porque ellos no formaban parte del pueblo de Israel, sino que cuando Pedro está rompiendo con toda esa tradición, con todo la ley de Moisés, con todo lo que era el prejuicio en contra y esa división que había entre gentiles y judíos, y ve que se derrama el Espíritu Santo, y entonces comprendió un aspecto muy importante de la visión que tuvo cuando vio el lienzo con todo tipo de animal inmundo, cuando Dios le mandó a comer. Entonces fue que comprendió eso que estuvo allí en Jope cuando vio el lienzo y vio esa visión. Y es que Dios le había enseñado que no debe llamar impuro a persona alguna, a nada de lo que Dios ha tocado y ha transformado. Tenemos nosotros el derecho, ninguno, de llamar impuro o de llamar menos, porque Dios es quien transforma, Dios es quien limpia el corazón de las personas. Y la cosa no quedó aquí, porque cuando Pedro regresó a Jerusalén, allá en Jerusalén le fueron con el chisme a los líderes de Jerusalén, porque óigame, siempre en la iglesia hay algunos que están pendientes de lo que hace el otro para llevárselo a los líderes. Decir, mira, fulanito hizo esto, vélenlo, mira, hay que castigarlo, mira, porque siempre hay quien esté metiendo la pullita, ¿verdad? Para tratar de hacernos caer delante de los líderes, por envidias o por lo que sea. Eso siempre pasa. Y aquí en la iglesia primitiva naciente no es menos. Fueron con el chisme donde Santiago, que era líder de la iglesia en Jerusalén, y los demás líderes allá, y fueron a decir, mira, allí Pedro estaba, ¿sabe qué hizo? Compartió con gentiles y comió con ellos y les predicó. Y cuando Pedro regresa y es cuestionado, al principio como que Pedro titubeó tratando de dar explicaciones, pero después se paró en seco y dijo, un momentito, aquí la obra fue de Dios. Dios me ordenó que yo fuera y yo fui. Y no solamente fui y compartí con ellos y prediqué el evangelio, sino que ellos recibieron el Espíritu Santo. ¿Y quién soy yo para detener la obra de Dios? En otras palabras, si ustedes quieren pelear, peleen ustedes con Dios. Pero yo hice lo que Dios me mandó a hacer. Algo muy importante para nosotros como cristianos hoy. Tenemos que hacer lo que Dios nos manda. Y tenemos que hacerlo siempre con gallardía, con entereza, con valentía. A eso nos manda el Señor. Hágalo. Que alguien en la iglesia le puede cuestionar. ¿Y quién es esa otra persona para cuestionar lo que es la voz de Dios? Nadie en la iglesia puede cuestionar la orden de Dios cuando Dios ordena, cuando Dios dirige, cuando Dios envía. Y siempre, hermanos, les digo que se levanta el que no hace, el que no participa, el que no diezma, el que no da. Ese es el que critica. Ese es el que quiere entorpecer la obra que otro está haciendo, menoscabando a veces la integridad de otras personas que sí están haciendo cuando ellos no hacen. Pasó en la iglesia primitiva y sigue pasando en el día de hoy.
pero nosotros tenemos que seguir hacia adelante en el nombre del Señor, poniendo siempre por delante, sobre todo, la voluntad de Dios, los principios que nos dirigen, la integridad del Evangelio y de su palabra. Quieran llamar la palabra de Dios o no, para mí es palabra de Dios y seguirá siendo palabra de Dios. Porque nos habla, nos transforma a través de ella. Dios toca el corazón a través de lo que está escrito y a través de su Espíritu. El Espíritu habla a nuestra vida, abre nuestra mente, abre nuestro corazón y recibimos esa palabra. A eso somos llamados. Para eso la iglesia ha sido enviada. Así que quiera Dios que en este día nosotros podamos tomar este mensaje de esta lección y entender que cuando Dios habla, le habla a cualquiera y utiliza a cualquiera como instrumento, sea puertorriqueño, sea americano, sea cubano, sea dominicano, sea jamaiquino, sea de España, sea alemán, sea de donde sea. Igual nosotros podemos llegar a cualquiera de estos países y Dios nos puede usar de igual forma. Porque en todo caso la palabra de Dios penetra, dice Isaías, y cumple el propósito para el cual es enviada. No nos toca a nosotros, sino a Dios. Y la gloria no es para nosotros, sino para Dios. No a nosotros, sino a Él sea dada toda la gloria por los siglos de los siglos. Así que aquí ni el blanco, ni el negro, ni el viejo, ni el joven, todos formamos una sola iglesia y cumplimos un solo propósito. Que tenemos que adaptarnos a los tiempos, sí, tenemos que adaptarnos y a veces queremos impulsar de todos modos nuestras ideas de hace 50 años y seguir haciendo el culto de la misma manera en que se hacía en el 1949 y eso afecta entonces a la juventud y se nos van. Bueno, pues nosotros tenemos que, sin perder la esencia de lo que es el culto y la liturgia que hemos aprendido, tenemos que tratar de llegar a cada uno de esos grupos, niños, jóvenes, adultos y los de la tercera edad, porque el Evangelio es uno. La palabra del Señor sigue siendo viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Sigue siendo, como Pablo le dijo a Timoteo, útil para enseñar, para instruir, para redarguir. Y eso nos toca a todos, desde los niños hasta los de más edad. Y a los de cualquier país, a los de cualquier pueblo. Los de San Juan no son menos que los de Ponce, ni los de Mayagüez que los de Arecibo o los de Fajardo, y así sucesivamente, o los de Vieques y Culebra. Todos somos uno delante de Dios y nadie está por encima de nadie. Eso lo aprendemos de esta lección. Sobre todo, la firmeza de carácter para llevar a cabo la voluntad de Dios delante de quien sea. Y predicar el Evangelio, miren, tal y como es, sin distorsionarlo, sin cambiarlo, sin tratar de acomodarlo a las mentes progresistas y liberales de este tiempo. No, lo hacemos con entereza, sencillez de corazón, aunque nos bloqueen, porque a eso hemos sido llamados, para darle la gloria a Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde en este día y espero que sigamos celebrando la comunión con el Señor, que hayamos tenido todos un feliz día de acción de gracias y seguiremos dando gracias, porque yo doy gracias a Dios todos los días por todo lo que Dios me concede. Será hasta la próxima, si Dios lo permite. Hasta entonces,
Dios les guarde y Dios les bendiga grande y abundantemente. Excelente clase que nos refresca y nos recuerda grandes episodios en el nacimiento de la iglesia del Señor. Esta lección tiene unas ideas principales bien importantes y la primera es que Dios siempre ha deseado bendecir a toda la humanidad. La segunda es que Dios amplió el plan de salvación que antes solo incluía al pueblo de Israel para que incluyera a toda la humanidad. Y tercero, que Dios desea que echemos a un lado nuestros prejuicios y que nos humillemos ante Él. Número 4. Hoy, al comienzo del tercer milenio, la iglesia cristiana todavía está debatiéndose cuándo y cómo lidiar con la diversidad étnica que tienen en sus congregaciones. Y finalmente, otra fuente de problemas interculturales es la diversidad generacional de nuestras congregaciones. En toda sociedad, la juventud tiene su propia subcultura. La juventud tiene su propia manera de hablar, vestir y su preferencia musical. Hermanos, podemos ser bendecidos por Dios si echamos a un lado nuestros prejuicios y nos humillamos ante Él. Gracias, Señor, por esta explicación y esta palabra que ha sido expuesta en este momento. Vamos a orar y me acompañan en la oración que aparece en sus pantallas. Dios, que gobiernas toda tribu, grupo étnico y nación, te alabamos en este día. Rogamos que nos ayudes a bendecir tu nombre en todas las instancias de la vida. Te pedimos que nos ayudes a demostrar amor por los demás, no importa las diferencias culturales. Ayúdanos a vivir y amar en libertad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Dios los siga bendiciendo, síganse cuidando, hermanos, y será hasta la próxima, si así el Señor lo permite.